Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el culto de este día. Levantémonos para invocar la presencia del Señor. Vamos a leer todos juntos, puestos de pie, el introito. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de la verdad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti he confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Sentados, hermanos, vamos a tener un preludio en nuestros lugares. Venimos reunidos a estar con tu pueblo, a unirnos cada uno y a aprender a vivir con ellos Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 3, al trono majestuoso.
Asimismo, vamos a tener nuestro llamamiento a la adoración de forma alternada. Estamos llamados aquí como hijos de Dios, que nos llama cada uno por nuestro nombre y nos reúne en la única familia de Jesucristo. Esta casa de adoración es un lugar para perseguir la visión de Dios para todas las personas, unidad, alegría y fe, expresada a través de diferentes dones. Alabado sea el Señor. Amén. Así, puestos de pie, vamos a tener la lectura bíblica en Primera de Timoteo, capítulo 2, de los versículos 1 al 7. Vamos a tener esta lectura alternadamente. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todos. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Siguiendo de pie, vamos a tener nuestros momentos de alabanza. De pie vamos a entonar el himno número 331, Señor, tú me llamas.
Asimismo vamos a entonar el himno número 34, cuenta sus bendiciones. Así puestos de pie vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Lucas, capítulo 16, de los versículos 1 al 13. Esta lectura la vamos a hacer alternada. Amén. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Todos, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Vamos a tener el mensaje, un asunto de mayordomía, por nuestro pastor David de la O. Mis hermanos, la parábola del Evangelio, si le bajamos por ahí un poquito. La parábola del Evangelio de esta semana es difícil de entender para cualquier persona rica, pero se reduce a esto: ningún esclavo puede servir a dos amos. Porque el esclavo, dice la Escritura, o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No puede servir, dice, a Dios y a la riqueza. En esta parábola destaca la división absoluta entre dos mundos. Está, y así lo describe en esta parte, cuando dice que los hijos del mundo a veces son más sagaces. Está el mundo gobernado por los dioses de las riquezas, de los privilegios, y el mundo de Dios, el mundo verdaderamente divino. Y entonces, al final de la porción que leímos el día de hoy, somos desafiados y nos dice: ¿a cuál servirás? Se nos advierte que si no puedes servir a Dios, al verdaderamente divino, al verdadero Dios, en los pequeños caminos de esta vida, entonces, ¿cómo puedes pensar que serás hallado digno de la vida que Dios ofrece? Dice: si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Es muy fácil escuchar a Lucas escribir: ¿cómo puedes pensar que serás digno de la vida venidera? Pero la vida de Dios, el recibir lo que Jesús está llamando lo tuyo, la vida del reino, no comienza allá, en lo futuro, cuando nosotros pensamos que estemos allá cerca de Dios en el cielo. Comienza desde este tiempo, comienza desde aquí en la tierra. Si nosotros tomamos la decisión de servir a Dios o de servir a las riquezas, las consecuencias las tendremos desde aquí. Desde nuestra misma experiencia aquí en la tierra, esas consecuencias son inmediatas, las estaremos viviendo en este mismo momento. Pero miren, vamos a mirar un poco el trasfondo de la parábola, porque a lo mejor leyéndola así superficialmente, así como decimos de corrido muchas veces, a nuestros ojos, parece que Jesús estaría alabando, como diríamos, a alguien que opera dudosamente las finanzas, ¿no? Que navega por ahí, por donde el viento le mande. Si me voy con este me conviene, si me voy con me conviene con este otro. Y eso de ser, pensamos incluso que a lo mejor hasta cierto punto está siendo amable con este mayordomo, que dice aquí el texto, el mayordomo infiel, así le llama el texto. ¿Por qué estaríamos imaginando que Jesús alabaría a este hombre? A mí me gusta la traducción de la versión Dios habla hoy. Dice de este versículo en 8, estamos en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, del versículo 8, dice la versión Dios habla hoy: el amo reconoció
que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Miremos esto. Toda la gente tiene el sueño de tener su propia casa, tener un buen trabajo, a lo mejor un vehículo, lo suficiente para alimentarse, para vestirse bien, e incluso algunos piensan en tener guardado dinero en el banco. En la actualidad, en el Israel de aquel tiempo, el sueño estaba más claramente establecido que el nuestro, incluso estaba consagrado en la ley. Si nosotros nos vamos al libro de Levítico, ahí nos dice específicamente una parte. Nos dice cómo entender lo que Dios pretendía que de esa manera funcionara el mundo, y así lo escribieron en la ley. Se llamaba la ley del jubileo. Y básicamente significaba 4 puntos. Uno, decía, hay que dejar la tierra en barbecho, es decir, en descanso, periódicamente, para que la tierra se pueda restaurar. Segundo, tienes que perdonar las deudas cada 7 años. Tercero, tienes que liberar a todos los esclavos cada 7 años. Y el cuarto, redistribuir la tierra para que todas las familias extendidas reciban una cantidad equitativa de la tierra cada 49 años. Esto lo encontramos por ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 25. Por ahí, si quieren leerlo ya en casa más detenidamente, lo van a leer. Pero hay algunas cosas que para nosotros podríamos decir son extrañas en este libro de Levítico. Desde nuestra perspectiva no nos parecerían como normales. Cuando leemos el libro de Levítico en este capítulo 21, nos va a sorprender, a algunos poco, a otros mucho, pero dice cosas como: no vas a sembrar durante 1 año. Otra dice: no debes de vender de manera definitiva una propiedad familiar. La tierra es mía y ustedes solamente son los huéspedes y están de paso. Otra cosa que dice Levítico 25, dice: cuando algún israelita se quede en la miseria, deberán ayudarlo como si se tratara de un refugiado en el país. Y si le hacen préstamo, no deben de cobrarle intereses. Si le dan de comer, no deben de hacerlo por negocio. Muestren, dice Dios en este libro de Levítico, muestren respeto por mí y déjenlo vivir entre ustedes. Ese era el jubileo. Podríamos llamarle una estrategia social diseñada para evitar que la gente se empobreciera demasiado y también para evitar que otras personas se hicieran demasiado ricas y poderosas. Podríamos decir, era algo así como el poder establecer la tierra prometida, es decir, aquello en el cielo, en ese momento en la tierra, la vida como Dios quería o quiere que sea. Hay un doctor, el doctor Robert Litchum, que es director urbano para World Vision International y que escribe sobre este pasaje y dice de esta manera, dice: el Jesús en Lucas se trata de la restauración de la totalidad del jubileo y por lo tanto la nivelación de la sociedad judía para que no haya fuerzas poderosas y ricas que ejerzan dominio sobre el resto. Para Jesús, esto no era simplemente una tarea económica o política, sino también una parte religiosa dentro del caminar de todo judío, porque al momento que se eliminaba la pobreza y la impotencia, entonces la nación se iba a enfocar en la parte espiritual y buscar una relación con Dios. Esa relación que Dios siempre ha querido de los hombres para con Él. Era el mundo como Dios quería que fuera. Esto significa entonces que para Lucas el ser rico es un problema. Esto solo por la gracia de Dios. Si tomamos las palabras de Jesús, que una persona rica es difícil que entre en el reino de los cielos.
Si nosotros lo vemos de otra manera, es de qué manera se trata a los pobres. Por lo regular, cuando vemos una persona, un mendigo que se acerca a nosotros, inmediatamente sospechamos algo, ¿poco no? Algo me va a hacer, decimos, ¿no? O a lo mejor ya estamos metiendo la mano en el bolsillo y diciendo, a ver, voy a buscar la moneda más pequeña para darle. Probablemente sea el pensamiento que cada uno de nosotros tenemos. No pensamos en la persona, en lugar de pensar en la persona como algo me va a hacer, en algún momento pensamos, ¿es una persona que necesita mi ayuda? En nuestras leyes, podríamos decir el día de hoy, somos culpables hasta que se pruebe nuestra inocencia. En otras leyes es al revés, ¿verdad? Somos inocentes hasta que se pruebe nuestra culpabilidad. Aquí en México no, aquí somos culpables hasta que se pruebe nuestra inocencia. Y a lo mejor cuando leemos el Evangelio de Lucas, así de esa misma manera podemos pensar en cuanto a la riqueza. Culpables hasta que se demuestre la inocencia, ¿verdad? Y había una razón para esto. Los eruditos están casi todos de acuerdo en que la vida en el tiempo de Jesús no era como debería de haber sido. En el tiempo de Jesús había una gran brecha, una distancia muy grande entre los campesinos y los poderosos. Dicen que el 60 o el 70% de la riqueza de Israel en un momento dado era propiedad y estaba administrada solamente por el 2% de la población, es decir, por los líderes religiosos y políticos de aquellos tiempos. La nobleza herodiana, los terratenientes, junto con aquellos burócratas y administradores de aquellos tiempos, muy diferente a nuestros días, ¿verdad? Estas son las personas a las que se refiere Jesús en esta parábola del hombre rico y el mayordomo. Gente que a lo mejor llegó, mucha de ella, siendo despiadado para tener esa posición política o económica que vivía en aquellos tiempos, a diferencia de lo que dictaba el jubileo. Leíamos nosotros y decíamos algunas interpretaciones de Levítico 25 que si no se podían pagar las deudas, entre los pobres debería de haber una ayuda, entre el pueblo de Dios debería de haber ayuda entre todos. Pero para los ricos, si alguien no podía pagar su deuda, para los ricos mucho mejor. Porque lo que resultaba es que ellos iban a tomar la tierra de aquel que se había adquirido esa deuda. Y si no se podía quedar con la tierra, podía llevarse incluso hasta alguno de sus familiares. Los ricos vivían en aquel tiempo en total contradicción contra las leyes del jubileo y por lo tanto contra los deseos de Dios. Los campesinos, sin embargo, constituían más o menos en aquellos tiempos entre el 83 y el 93% de la población. Los campesinos vivían perpetuamente al borde del desastre económico. Los agricultores, los que tenían tierra, muchas veces no podían labrar sus propias tierras para beneficio suyo porque las tenían que hipotecar, tenían que entregárselas a algún terrateniente para que les pudieran dar dinero para que ellos pudieran trabajar sus tierras. Por lo general, el 50% de sus cosechas la tenían que pagar como parte de la renta de esas propiedades. El 25% eran parte de los impuestos. Vayan haciendo las cuentas. El 25% era el impuesto que tenían que dar a Roma, a la nobleza herodiana. El 10% iban a las autoridades judías en Jerusalén y el 3% debería de ir hacia el pueblo. Por lo tanto, cada agricultor obtenía alrededor del 12% de su cosecha. De todo lo que tuvo que gastar en el ingreso anual de la familia para poder sembrar el próximo año. Esta es la vida para la cual dice el mayordomo, yo no estoy preparado. Ese mayordomo que dice el Evangelio de Lucas, dice, para esa vida yo no estoy preparado, no soy lo suficientemente fuerte, no puedo mendigar, no puedo ser pobre. La forma
en la que funcionaba el sistema era que el mayordomo dirigía los negocios del día a día de algún hombre rico, pero continuamente se le pedía que diera cuenta de su gestión. Esto significaba que tenía que mostrar cómo había dirigido las cosas para poder ganar dinero para su jefe. En pocas palabras, el día de hoy podemos decir, se le hacía una auditoría, ¿no? El jefe no se ocupaba de los resultados diarios del negocio. Sin embargo, dice el texto que leímos el día de hoy, que el hombre rico escuchó por ahí comentarios o rumores sobre lo que el mayordomo estaba haciendo. Podemos decir, este mayordomo estaba viviendo a lo grande. En esos tiempos, todo el mundo sabía que los mayordomos se llevaban una buena tajada de lo que estaban adquiriendo, así como también los cobradores de impuestos lo hacían. Todos sabían que si un mayordomo facturaba 50 barriles de aceite, el mayordomo les cobraba 60 o 70 y se quedaba con la diferencia. Mientras los hombres ricos tuvieran mucho, no se preocupaban por lo que hiciera el mayordomo. E incluso vendría siendo como un incentivo para que los mayordomos pudieran trabajar duro. Pero el mayordomo que leímos en esta porción de la Escritura, este mayordomo había sido un poco o un mucho liberal con los negocios del jefe. Y cuando el jefe le dijo, trae los libros para que te hagamos una auditoría, él supo que estaba en problemas. Y entonces estaba desesperado. Él sabía que iba a ser despedido. El jefe, si vamos al texto, el jefe solamente dijo que le iba a pedir cuentas de lo que él estaba haciendo, y el hombre mismo, él casi ya en su pensamiento se estaba despidiendo. Ya él mismo se estaba haciendo el juicio. Pero dice la Escritura, que hizo por ahí un movimiento para él inteligente. Básicamente dejó que la gente escribiera sus propias facturas. En aquellos tiempos las personas podían escribir sus propias facturas. La prueba era que una factura era real y legítima si estaba escrita con la propia letra del hombre. Así que todas las personas endeudadas con el hombre rico de repente obtuvieron un gran descuento. Podíamos decir que el hombre rico pagó todas sus facturas antes de tiempo, porque realmente él no había perdido nada, ya que el mayordomo simplemente descontó su propia parte, es decir, lo que él les había pedido de más a los deudores. Y entonces el hombre rico, que está al frente financieramente, también queda bien a los ojos de todos, porque aparentemente este hombre había sido compasivo, había sido piadoso, había sido generoso, porque la gente no sabía más que se les había hecho un descuento. Pero el hombre rico estaba atrapado en lo que había hecho su mayordomo. Si despedía al mayordomo, entonces este hombre rico se iba a ver mal, porque no había sido una persona misericordiosa. ¿Por qué corrió al mayordomo si era tan bueno y logró un descuento para todos los deudores? También quedaría como un tonto, porque estaría admitiendo públicamente que se dejó engañar. Y aparte, no tenía pruebas. ¿Qué hubiera hecho o qué creen ustedes que hizo el mayordomo cuando le dijo a cada uno de los deudores, llena una nueva factura? ¿Qué pasó con las facturas anteriores? ¿Las destruyó? Y entonces el hombre rico, ¿cómo podía haberle comprobado al mayordomo que había hecho mal? No tenía pruebas. Así que sería muy fácil para el rico decirse a sí mismo que el mayordomo había hecho un verdadero servicio y que el negocio se iba a beneficiar. Aunque lo que sí podemos tener seguridad es que ese hombre rico a partir de ese momento iba a hacer auditorías más continuamente.
El mayordomo va por delante, mantiene su trabajo, parece un hombre compasivo, un hombre piadoso, porque ha sido misericordioso con todos los deudores. Todos lo aman. No solamente están agradecidos, sino que están felices. Y así como pensaba el mayordomo, seguramente cualquiera podría decir: yo voy a cuidar de él. De hecho, probablemente estaría mejor que lo pudieran acusar, porque él se beneficiaría de todas aquellas personas con las cuales se había beneficiado. Este mayordomo, que debería de estar comprometido con el cuidado del dueño, él estaba haciendo solamente lo que era necesario para él. ¿Qué podría hacer este mayordomo si se quedara a trabajar con su jefe? ¿Qué podría estar haciendo con las nuevas auditorías que le estarían haciendo? ¿Mande? Pero fíjese, seguramente iba a buscar otra forma de beneficiarse. Todos los oyentes en aquel tiempo, todos los oyentes de Jesús entendían esto. No necesitaban, a lo mejor como nosotros ahorita, ocupar unos minutos en tener que dar alguna explicación, porque vivían en ese tiempo, en ese mundo, vivían las circunstancias así, tal y como se las estaba presentando Jesús. Sabían cómo funcionaba el negocio, sabían cómo se habían hecho ricos los hombres, y Jesús les dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O como dice la versión Dios habla hoy, le reconoció al mayordomo. Los oyentes de Jesús sabían que las personas que salen adelante en ese mundo son aquellas que sabían cómo manipular y explotar el sistema para su beneficio. Y aquí encontramos un detalle para todos nosotros. Dice por ahí un escritor que nosotros estamos trabajando para el mundo como Dios quiere. Nosotros estamos trabajando para el mundo como Dios quiere. Pero necesitamos entender el sistema también como los que se mueven en el mundo. Tenemos que entender cómo están pasando las cosas. No es que actuemos como los del mundo, es que entendamos cómo mueven las cosas en el mundo. No solo es una cuestión de entender el sistema del mundo, lo cual es importante. Necesitamos ver cómo los poderosos y los ricos tratan de dominar el negocio. Pero nosotros debemos de entender ambos sistemas. Necesitamos entender también cómo funcionan las cuestiones en el ámbito espiritual, por así decirlo, como conocer también las situaciones, cómo se están dando en el mundo. Dice la escritura que leímos: el que es fiel en lo poco, también lo es, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y dentro de la historia de lo que acabamos de ver el día de hoy, hemos ido viendo o avanzando poco a poco, pero quisiera que algo quedara en nuestras mentes. El dinero por sí mismo, mis hermanos, no es del todo real por sí mismo en la esencia, es papel. Miren, en el tiempo que trabajaba yo en el banco, les decía a los cajeros, cuando yo estaba a cargo de ellos, les decía: esto, los billetes y las monedas, son tu instrumento de trabajo. El día que tú lo veas como dinero, ese día te vas a estar perdiendo. Los billetes y las monedas son tu instrumento de trabajo.
Nosotros, si lo vemos de esa misma manera, este es un símbolo de lo que es solamente lo que nosotros necesitamos para adquirir nuestras necesidades. Mis hermanos, es prácticamente un símbolo de obligación y de buena voluntad, una promesa de pago en especie, es decir, usted lo que gana lo obtiene para intercambiarlo por cosas materiales, alimento, vestido, lo que usted desee. Véalo así. Es una herramienta que traduce su habilidad en el desempeño de sus funciones. Si usted es bueno, será recompensado. Y si no, no lo espere muy pronto. Llegará, pero costará más trabajo. El dinero es, al final, solo un mediador para obtener algunos satisfactores, como le llaman los sociólogos. Puede ser utilizado para compartir justicia, amor, sustento y también fidelidad. Todas aquellas cosas que se proponían en Levítico 25, en el jubileo. Y entonces vendrían a ser una moneda para asegurar la vida de cada uno de nosotros, para que nuestras necesidades físicas puedan ser satisfechas y podamos entonces estar en paz y escuchar a Dios. O bien también el dinero puede ser utilizado para oprimir, para explotar, para, como dicen por ahí, salirte con la tuya y proporcionar más de lo que necesitamos cada uno de nosotros, independientemente de lo que nos cueste. Esto es a lo que Jesús en el Evangelio de Lucas le llama riqueza deshonesta. Las verdaderas riquezas no requieren que tengamos grandes excedentes de dinero. El exceso que tenga debe de ser un beneficio, pero no un beneficio no solamente para ustedes. Debe de ser un beneficio que nos ayude a experimentar la gracia donde la podamos encontrar de todo aquello que hemos recibido. Y entonces, ser fiel con las riquezas deshonestas significa ¿qué? Significa que podemos usar el dinero del mundo, del sistema, como quieran llamarle, a lo mejor explotador o deshonesto, para poderlo nosotros trabajar honestamente, usándolo, como lo decíamos en esta parte del jubileo, para usarlo en la vida como Dios quería que fuera la vida. La vida jubilar o la vida del jubileo no es solamente dinero, es una vida y un mundo donde la tierra se deja en barbecho, como decíamos, descansar, la tierra se deja descansar, donde al dejar la tierra descansar nunca se va a sufrir porque haya un colapso ecológico inminente, porque los hombres son justos aún hasta con la tierra, en donde las relaciones, la justicia, la equidad y la honestidad son las verdaderas cosas de valor, porque hacen a cada uno de nosotros, nos hacen más humanos, y al compartir esto sabemos que en el conocimiento de Dios, cuando Dios nos lo da, para todos y cada uno de nosotros es un gozo. Poder más bienaventurado es dar que recibir, y es una bendición para todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, las verdaderas riquezas tienen que ver con relacionarnos con Dios en lo divino, recibir los dones de Dios, lo que llamaríamos la gracia de Dios para cada uno de nosotros, no solamente en la parte espiritual, sino aún siendo beneficiados en la parte espiritual. Jesús dijo: si en las riquezas injustas no eres fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Vivir estresado, presionado o adolorido por obtener posesiones no es lo que Dios quiere para sus hijos.
Lo que Dios quiere, lo que te corresponde, es una vida experimentando a Dios en cada cosa que tú vas logrando, sea mucho o sea poco. Esa es una vida de gracia, una vida obtenida a través de la profundidad en la comunión con Dios. Sería incorrecto decir que el amor de Dios depende de que siempre hagamos lo correcto, porque nosotros leemos en las Escrituras que aún a veces hasta los injustos reciben cosas materiales. Pero es cierto que cuando vivimos de acuerdo con el mundo, de acuerdo con ese Dios llamado dinero, no somos honestos, no vamos a ser equitativos y mucho menos vamos a ser justos, porque estaríamos entonces rechazando la gracia de Dios, el regalo de Dios para cada uno de nosotros. Mis hermanos, el día de hoy es importante preguntarnos cuál es la perspectiva que vamos a adoptar y cómo la vamos a practicar. Lo que nos dice el Evangelio de Lucas es que tener éxito económico y ser ricos solamente por tener posesiones es servir a las riquezas. Y está peligrosamente opuesto a lo que significa servir a Dios. Tu vida y tu compromiso con el mundo, si se centran en la codicia, en la acumulación y en el poder, no se estará llevando como Dios quiso que el mundo fuera. Lo que Lucas nos está sugiriendo es que si somos ricos, si tenemos comodidades, si cada día vamos teniendo la posibilidad de tener más riquezas, entonces cada día nosotros adquirimos más compromiso para poder no solamente ser ricos en la cuestión material, sino ser verdaderamente honestos delante de Dios. La elección, nos dice el versículo 13, es: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y hay que hacer una elección. Así nos dice la Escritura. Y vuelvo a decir, nuestra respuesta no tendrá resultados hasta allá. Cuando nos presentemos delante de Dios, nuestra respuesta tendrá resultados desde aquí, en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones entre nosotros, con nuestros semejantes y en nuestra relación con Dios. Hagamos la mejor elección para bien no solamente de nosotros, sino de los que nos rodean. Oremos. Padre, para poder hacer una buena elección necesitamos de la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Dirígenos a través de tu Espíritu, Padre. Toca nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, de manera que cada una de las decisiones que podamos llevar a cabo en las cuestiones materiales se vea reflejada también, Señor, en nuestra vida espiritual y en la comunión contigo, Padre Santo. Gracias te damos. Pedimos esa dirección en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Damos gracias a Dios por el mensaje de nuestro pastor. Vamos a tener como himno final el número 61, Yo quiero ser cual mi Jesús. Puestos de pie, por favor.
Así puestos de pie, vamos a leer nuestra despedida y después de eso tendremos la bendición por nuestro pastor. ¿Todos juntos? Vayamos ahora y continuemos ofreciendo oraciones y acción de gracias por todos. Seamos astutos a tratar con el mundo que nos rodea, pero no nos dejemos seducir por servir a la riqueza. Lloremos con los que sufren y compartamos la fe y la verdad con todos.